Mis hermanos, muy buenos días. El Señor siga bendiciendo nuestras vidas en esta mañana para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo nuestro Salvador, aquel que con su sangre preciosa nos compró en la cruz del Calvario y nos hizo aceptos ante el Padre. Por eso hoy queremos adorarle, porque reconocemos que en medio del desierto Él es nuestro ayudador, Él es nuestro sustento, Él es nuestra roca fuerte. Adorémosle en esta mañana. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito eres para siempre. Con mi canto yo expreso a ti mi amor, Señor. Con mi canto yo expreso a ti mi amor. He aprendido a amarte y a servirte por amor. He aprendido a amarte y a servirte por amor. Con mi canto que es para ti, Señor, con mi canto yo expreso a ti mi amor, Señor. Con mi canto yo expreso a ti mi amor. He aprendido a amarte y a servirte por amor. He aprendido a amarte y a servirte por amor. Y en el desierto yo te conocí como mi amado, y en el desierto yo te conocí como mi deseado. Y en este día yo he venido a ti para decirte cuánto te amo. Y en este día yo he venido aquí para decirte cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo. En este día yo he venido a ti para decirte cuánto te amo. Exprésele su amor. En este día yo he venido a ti para decirte cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo,
Gracias, Padre, por tu amor por con nosotros. Te adoramos. Amén. Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos que en este día nos acompañan. Y quiero invitarle a que leamos la escritura en el libro de Santiago, capítulo 5, del versículo 13 al 18. Y leo para ustedes la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Oremos en esta hora. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, Dios. Que esta palabra, Señor, que es poderosa, traiga cambio, traiga, Señor, frutos a cada uno, Señor, de tus hijos, de los amigos que escuchan tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero compartir en esta mañana el tema, la importancia de la oración. La importancia de la oración. Hemos leído en Santiago estos versículos del 13 al 18. Y allí vamos a encontrar un tema que Santiago toca de principio a fin y tiene que ver con la oración. Santiago, que le está escribiendo a sus hermanos que están dispersos, que están pasando por momentos difíciles, los anima para que ellos pongan en práctica, para que ellos puedan ser personas que practiquen la oración. Los discípulos del Señor Jesucristo, ellos vieron milagros, sanidades, prodigios, señales. Vieron la multiplicación de los panes, de los peces. Mis amados hermanos, pero los discípulos fueron personas que no fueron tan sorprendidos con esta clase de milagros y de señales que Jesús hacía. ¿Sabes que lo que sí fue importante y que ellos le dieron la relevancia que le corresponde fue a la oración? De tal manera que ellos le hicieron una pregunta a Jesús, o le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Porque ellos habían visto que los frutos de la oración, que los frutos de la vida de Jesús consistía en tener comunión y relación con el Padre. Así que Santiago, como medio hermano de Jesús, está invitando a la iglesia que está pasando por momentos difíciles, una iglesia que está pasando por persecución, que está siendo oprimida, que está pasando por injusticia. Es decir, están viviendo en unas condiciones precarias a causa del nombre de Jesucristo. Y Él anima a sus hermanos a echar mano de la oración en cada situación que ellos estén viviendo. Y en esta mañana yo quiero compartir 3 puntos sobre la oración. Y lo primero es la oración y la aflicción. La oración y la enfermedad, y la oración y la confesión.
Así que el versículo 13 comienza diciéndonos a nosotros de la siguiente manera: ¿está alguno entre vosotros afligidos? Santiago no está haciendo una afirmación. Está diciendo, si alguno está afligido, si alguno está pasando por aflicción, él les dice, hagan oración. Pero la pregunta que en esta mañana quiero hacer: ¿cuál es tu primera reacción cuando estás afligido? ¿Cuál es tu primera reacción cuando estás pasando por momentos de aflicciones? ¿Quejas? ¿Murmuras? ¿Te enojas? ¿Te retiras de la iglesia? ¿Cuestionas a Dios? Y Santiago nos está diciendo a nosotros que debemos es orar. Al que está afligido dice, haga oración. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. En vez de quejarnos, en vez de criticar, en vez de murmurar, Santiago invita a la iglesia, a los hermanos, a orar. Mis amados hermanos, porque es que cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo vamos a la presencia de Dios, nuestras vidas se fortalecen en medio del sufrimiento. El sufrimiento hace parte de la vida. El sufrimiento viene en el paquete que Dios nos entrega a cada uno de nosotros. Y la Biblia dice allá en Juan 16:33 que en el mundo nosotros vamos a tener aflicciones, que en el mundo vamos a enfrentar conflicto y mucho más, mis amados hermanos, para aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como Salvador, como nuestro Señor. Entonces la invitación de Santiago es que en vez de quejarte, hagamos oración. Porque cuando tú y yo estamos afligidos, cuando tú y yo estamos pasando por momentos difíciles, nos enfocamos más en nosotros mismos que en Dios. Ese es un gran problema que tenemos los seres humanos. De enfocarnos en Dios, nos enfocamos en la aflicción, nos enfocamos en nosotros mismos y no en aquel que nos ha invitado por toda la palabra a orar, a buscar su rostro, a buscar su presencia. La reacción natural de un cristiano debería ser orar. Porque hay un contraste, aquí nos está diciendo a nosotros, ¿está alguno alegre? Dice, cante ¿qué? Alabanza. Hay un contraste entre el afligido y el que está alegre. Y lo natural es que alguien que esté alegre cante alabanza, de oración de gratitud, acción de gracia. Y esto debe ser lo mismo en medio de la aflicción, en medio de la prueba. Debemos orar y pedirle a Dios que fortalezca nuestras vidas para continuar hacia adelante. Alabamos y bendecimos al Señor en esta mañana. Entonces la oración es fortaleza en el sufrimiento. La oración fortalece nuestra confianza en el Señor, porque el orar es confiar en el Dios, es depender del Dios Todopoderoso. Y es lo que Santiago le está diciendo a la iglesia, a los hermanos que están pasando por esta situación. Así que mientras pasas por aflicción, usa el recurso de la oración que Dios nos ha entregado
para recibir respuesta. Aquí en el texto no te está diciendo que si estás afligido va a suceder algo. No, no hay una promesa. Pero sí te está diciendo que si alguno está afligido, lo que debe ser es hacer oración. Y de hecho, vas a tener respuesta de parte del Señor. En segundo lugar, mis amados hermanos, la oración y el enfermo. Estar enfermo no es fácil. Estar enfermo no nos gusta. Ningún ser humano quiere estar enfermo. Y aquí, enfermo no es tanto una enfermedad física, aunque lo es. Aquí se está refiriendo, la idea de enfermo aquí es alguien que está débil. Alguien que físicamente y espiritualmente se ha debilitado al grado que no puede llevar esa carga. Y entonces aquí Santiago nos está diciendo a nosotros en el versículo 14, ¿está alguno entre vosotros enfermo? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y entonces nos dice, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Llame. Es lo primero que debe hacer el enfermo. Llamar. Tratar de comunicarse, de conectarse con los ancianos. Aquí anciano equivale a pastor, equivale a obispo, equivale a una persona madura en la fe. A una persona que ha caminado con el Señor, que ha confiado en el Señor, una persona con capacidad para ayudarte. Y aquí nos está diciendo que este enfermo debe llamar a los ancianos. Pero ¿cómo llamamos a los ancianos si estás enfermo o enferma y nadie lo sabe? ¿Cómo llamas a los ancianos o al pastor si tú no te congregas? Si te has alejado de la comunión de la iglesia, ¿cómo puede saber el pastor que estás enfermo? El pastor no tiene una bola de cristal para decir, hoy fulano está enfermo. Aquí hay una responsabilidad de la persona que está enferma y dice que debe llamar. El enfermo debe llamar. Porque él está pasando por momentos difíciles. Se ha debilitado espiritualmente. Él está tan débil al grado que no puede llevar esta carga solo. Él no puede soportar esta carga que tiene. Y es ahí, mis amados hermanos, donde el hecho de llamar a los ancianos y que oren por él le van a fortalecer. Santiago le está diciendo, vete a los ancianos, llama a los ancianos para que oren por ti, restauren tu ánimo. Porque este enfermo está desanimado. Porque este enfermo está pasando por situación difícil. Y Santiago el consejo que le da es que debe orar, que debe llamar a los ancianos para que los ancianos oren por él y le restaure el ánimo. Y Dios va a ver esto, mis amados hermanos, como un acto de obediencia. Dios va a ver esto y va a contestar la oración. Te va a restaurar, te va a levantar para que tú continúes dando fruto para el reino de los cielos. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Entonces dice que debes llamar a los ancianos. Ellos van a orar por ti. Ellos te van a ayudar. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios en esta preciosa mañana. En esta mañana de bendición, en esta mañana que Dios nos regala. La oración, mis amados hermanos, es parte de lo que la persona enferma
necesita. Aquel que se ha debilitado espiritualmente, aquel que está pasando por una prueba, necesita de la oración del pastor, de la oración de los líderes, para que le ayuden a levantarse y a seguir adelante. Pero Santiago no solamente se queda ahí, dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí el aceite es usado como medicina, como un remedio. Entre los judíos era muy usado. Y el poder no está en el aceite. El poder está en que los líderes están orando por él. Van a orar por la persona que está enferma. Los ancianos van a orar por ella o por él. Así que nos dice que deben ungirle con aceite. Hoy posiblemente no usamos el aceite porque honestamente el aceite, que aunque es símbolo de la presencia de Dios, es símbolo de la misericordia de Dios, es símbolo de que Dios está ahí. Aquí los judíos, y recordemos que Santiago le está escribiendo a una audiencia judía. Ellos conocen el contexto del aceite, saben para qué se usa el aceite. Entonces le está diciendo que los ancianos le van a ungir con aceite. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios. Y sigue diciendo la palabra, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Todas nuestras oraciones, todo nuestro clamor, todo lo que nosotros hagamos, debemos hacerlos en el nombre del Señor. Y eso equivale a decir que se haga la voluntad de Dios, que se haga de acuerdo al propósito de Dios. Aquí Dios quiere que usted y yo acudamos a la oración. Y dice, y la oración de fe salvará ¿a quién? Y la oración de fe salvará al enfermo. Así que damos gracias al Señor porque esta oración dice que salvará al enfermo, a esta persona que se ha debilitado, a esta persona que está afligida, a esta persona que está pasando por momentos. Salvar aquí tiene que ver con sacar a alguien de la situación difícil en la que se encuentra. Entonces el orar lo va a salvar de salir de esta situación por la cual él está pasando. ¿Recuerdan lo que Pedro dijo cuando le dijo a Jesús, si eres, tú ordena que yo vaya caminando sobre las aguas? Y cuando dejó de ver a Jesús empezó a hundirse y él dijo, sálvame, Señor. Es la misma palabra que se usa aquí para salvar a alguien por la situación en que se encuentra, por el momento en que está viviendo, el momento que está pasando, que está atravesando. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, si usted observa algo, Pablo nunca usó que se debía ungir a alguien. ¿Sabe por qué? Porque Pablo le escribió a una audiencia gentil, a una audiencia que no conocía las prácticas, se puede decir, del aceite. Entonces lo ungen con aceite, lo salva de la situación en que está viviendo, del peligro espiritual en que la persona se encuentra. Lo más importante aquí, mis amados hermanos, en el texto nos está diciendo a nosotros, y dice, y la oración de fe salvará al enfermo. La oración que hace los ancianos,
una oración confiada en que Dios va a obrar de acuerdo a su voluntad. Bendecimos a nuestro Dios. La palabra sigue diciendo, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Esta persona está postrada, esta persona está caída, le va a levantar de la inactividad intelectual. Un enfermo no quiere saber nada. Se siente triste, se siente mal, sin ánimo, aburrido, deprimido. Y aquí Santiago nos está diciendo que si esta persona que está pasando, si es el caso que está enfermo, puede llamar a los ancianos y se van a aplicar esto que Dios está diciendo aquí a través de Santiago para que esta persona sea restaurada, para que esta persona sea levantada, para que esta persona salga de la situación en que está viviendo. La oración de fe levantará a esta persona. En el momento de aflicción, de enfermedad, es el momento preciso, mis amados hermanos, también para nosotros examinarnos. Y si hubiere cometido pecado, le dice la palabra, le serán que perdonado. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. No está diciendo, Santiago no está afirmando. Santiago está diciendo, si la situación por la cual tú estás pasando este momento, si el problema de tu salud físico o espiritual es a causa del pecado, examínate. Hazte un examen tú misma. Y si ese es el caso, dice Santiago, porque está diciendo, y si ese es el caso, y si hubiere cometido pecado, le serán ¿qué? Perdonados. Qué hermoso es poder nosotros encontrar en el Señor la sanidad física, la sanidad espiritual, la restauración integral para el ser humano. Cuando nosotros acudimos al Señor, cuando tú y yo obedecemos al Señor, Dios está dispuesto a usar a sus hijos, a sus hijas, para traer restauración, para levantarnos de cualquier situación en que estemos viviendo y poder continuar en el camino de la salvación, en el camino hacia la eternidad. Dice que si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. La oración es parte, mis amados hermanos, de lo que la persona enferma necesita. Ya decía, sea sanado, sea salud física o espiritual. Pero esta persona aquí nos está diciendo, volvemos, nos está diciendo que él debe admitir. Él debe estar dispuesto a admitir que ha fallado, si ese es el caso. Debe confesar el pecado. Así que alabamos y bendecimos al Señor. Sigue diciendo el texto, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y el versículo 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. ¡Qué maravilloso! Es poder estar dispuesto a admitir que he ofendido, que he pecado contra Dios, que he hecho lo que no le agrada a Dios y Él está listo para perdonarnos. Recuerde lo que la palabra del Señor dice allí en Mateo, que si vienes y traes la ofrenda, vienes al altar del Señor y te acuerdas que tienes una situación difícil con un hermano, debes dejar tu ofrenda allí y ir y reconciliarte con tu hermano, ir y hacer las paces con tu hermano y luego presenta tu ofrenda. Alabado sea el Señor. Bendecimos a nuestro Dios en esta mañana. Y la Biblia también nos dice a nosotros que en que cubre su pecado, quien encubre su pecado, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta de él, alcanza misericordia.
Proverbios capítulo 28, versículo 13. Hermano, la confesión es una necesidad que tienen cada cristiano. ¿Estás enfermo? Es necesario que tú y yo podamos reconocer. En tercer lugar, la oración y la confesión. Mis amados hermanos, durante nuestras vidas atravesarás y atravesaremos por diferentes etapas. Sigamos el consejo de Santiago, y es la oración, porque la oración es la clave y el remedio para cualquier situación. Es el remedio si estás afligido, es el remedio si estás enfermo, pero también, mis amados hermanos, la oración es el remedio para la confesión. Cuando confesamos nuestros pecados, dice la palabra, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La confesión mutua trae sanidad física y espiritual. La confesión rompe el poder del pecado oculto. Por eso es importante que Santiago nos está diciendo a nosotros que si ha cometido pecado, debe confesarlos. ¿Recuerdan lo que dijo David? Vamos al Salmo 32. Quiero que observemos lo que dice David en el Salmo 32, versículo 5. Salmo 32, versículo 5 dice así: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Estamos viendo cómo la oración y la confesión nos ayudan, nos traen sanidad, nos traen liberación, nos trae restauración, nos trae vida. Y sobre todo, mis amados hermanos, la confesión trae limpieza, porque Dios está dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos de toda maldad. El pecado abrigado forma un obstáculo insuperable en la posibilidad de conseguir la cura del cuerpo o del alma. Muchos de nosotros no experimentamos libertad, no experimentamos gozo, no experimentamos la vida en abundancia porque ocultamos muchas cosas en nuestros corazones. Aparentamos. Llevamos una vida doble. El salmista nos dice a nosotros que mientras él cayó, sus huesos se envejecieron. Mientras callé, mis huesos se envejecieron, dice la palabra del Señor. Y aquí nos está diciendo que él confesó su pecado, confesó su transgresión, y Dios perdonó la maldad de su pecado. Y ya nosotros sabemos cuál fue el pecado que David había cometido, porque no solamente confesó un pecado, confesó sus muchos pecados, pero mientras lo abrigó allí en su corazón,
sus huesos se fueron envejeciendo, su vida se fue enfermando. Es de hecho, David, después de haber pecado, no volvió a ser el mismo David. Así que bendecimos a nuestro Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos, mis amados hermanos, ser personas de una vida sana, de una vida alegre en la presencia de Dios. Alabamos al Señor. Dios quiere que usted y yo vivamos una vida de oración, porque cuando tú y yo practicamos una vida de oración, mis amados hermanos, no vamos a dejar que el pecado haga nido en nuestros corazones. No vamos a permitir que el pecado siga trabajando en nuestras almas, que tenga obstáculo para esa comunión con el Señor. Y aquí nos va a decir a nosotros, Santiago sigue hablando a nuestras vidas. Y Santiago nos está diciendo también ahí mismito, y nos va a mostrar un ejemplo de un hombre de oración, de un hombre que clamó a Dios, y es la vida de Elías. Pero dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis que sanados. ¿Cuántas situaciones como hermano podemos estar experimentando? ¿Cuánto obstáculo puede tener tu oración y mi oración por estar resentido con el hermano, por estar resentido con alguien, con el hijo, con el padre, con la madre? ¿Cuánto resentimiento puede haber en nuestros corazones porque no nos hemos atrevido a ir y confesar, como dice aquí la palabra, confesar nuestras ofensas unos a otros? Cuando nos confesamos, cuando nos atrevemos a humillarnos y aprendemos de Jesús, que Él dijo que debíamos aprender de Él, que Él era manso y humilde de corazón, y hallaríamos descanso para nuestra alma. Si vamos y nos humillamos y reconocemos: hermano, perdóname porque dije algo de ti que no es correcto. Perdóname. Dios está dispuesto a obrar y a trabajar en tu vida y en mi vida, pero debes confesar tu pecado y mi pecado. Confesad vuestros pecados unos a otros. A mí me llama la atención lo que Santiago nos está diciendo, porque Santiago no solamente primero nos ha dicho que son los ancianos los que deben orar por los que están enfermos. Aquí ahora pasa a la iglesia como comunidad, y es que debemos confesarnos los pecados unos a otros, pero también dicen: oren unos por otros. Todos los cristianos estamos llamados, tenemos una gran responsabilidad de ser hombres y mujeres, de velar por el bien espiritual del hermano. Y no solamente por el bien espiritual, sino por el bien material, por el bienestar de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Y aquí nos está hablando que cuando oramos los unos por los otros, dice, para que sean sanados. Y ahorita le decía, ¿cómo es que la oración del justo puede mucho? La oración de un hombre que ha sido justificado y santificado por el Señor puede mucho.
Es una oración, la oración del justo es aquella oración que hacemos delante del Señor con sinceridad, que vamos delante del Señor y hacemos un ruego, una súplica a favor de. Y por eso Santiago nos coloca el ejemplo de Elías. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones a las nuestras. Era un hombre, primero, común y corriente. También se equivocaba, también fallaba. Pero dice la palabra que era un hombre justo, porque está diciendo, y la oración eficaz del justo puede mucho. Punto. Y dice, y Elías era un hombre sujeto a pasiones a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra sobre 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Mis amados hermanos, cuando le echamos mano a este recurso de la oración que Dios nos ha dado para enfrentar las situaciones que se van a presentar en esta vida, vamos a salir adelante. Y no solamente vas a salir adelante, sino que va a haber una respuesta de parte de Dios. Y no importa cuánto tiempo lleve esa oración, pero Dios responderá cuando tú y yo oramos de acuerdo a su voluntad. Oramos de acuerdo al propósito de Él. Conozco personas que han orado por sus padres y sus madres por muchos años. Y esta persona que oraba, o estas personas que han orado, a veces han muerto primero que sus padres. Pero saben, mis amados hermanos, luego que esa persona se fue, que partió a la presencia de Dios, las oraciones de él o de ella no fueron echadas en saco roto. Dios ha dado una respuesta, y luego hemos visto cómo estas personas han llegado a los pies del Señor. Porque cuando tú y yo oramos con eficiencia, con eficacia, cuando vamos a la presencia de Dios, Dios va a responder a tu oración. Dios va a responder a mi oración. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios en esta mañana. Qué importante es poder tener este recurso en nuestras manos. Qué importante es echarle mano a la oración. Para toda circunstancia, para toda situación, lo más importante de la vida cristiana es la oración. Es posible que me estás diciendo, no, es la palabra, es verdad, pero recuerda que tú y yo oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, y el orar de acuerdo a la voluntad de Dios es orar de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Por eso ese es el recurso valioso que tú tienes en tus manos y que debes echarle hoy. Agarrar la oración. Alabamos y bendecimos al Señor en este día. ¿A quién puedes llamar en esta semana que sepas que está pasando por aflicción? ¿A quién puedes llamar esta semana y acercarte a Él y poder orar y poder decirle, mi hermano, quiero orar por ti? Mis amados hermanos, Dios nos ha dado la oración, y cuando alguien te diga a ti, ora por mí, te voy a dar un consejo. Anota el nombre de esa persona. Comprométete a orar por él. Llámale para ver qué respuesta Dios ha dado a su oración. Alabamos y bendecimos al Señor
en esta preciosa mañana que Él nos ha regalado. En conclusión, Dios quiere que tengamos vidas de oración. Recuerda que los discípulos pidieron que el Señor les enseñara a orar. Pero no solamente pidieron que el Señor les enseñara a orar, sino que ellos pusieron en práctica la vida de oración. Y el libro de Hechos nos da testimonio de la manera como estos hombres vivieron sus vidas. Si no hay oración, mis amados hermanos, no habrá cambio en este mundo. Si no hay vida de oración, los problemas se te harán más grandes. Pero si tienes vida de oración, la oración es más poderosa que cualquier problema. Es posible que tú vayas a continuar enfermo, pero tu ánimo será diferente. Es posible que tú puedas permanecer en situaciones difíciles, pero tu vida tendrá otra visión acerca de Dios. ¿Cómo estamos con la oración? ¿Qué tiempo estás sacando para orar? ¿Qué haces cuando estás en un callejón sin salida? ¿Qué haces? Recuerda el consejo de Santiago, es orar. Recuerda el consejo de Santiago, busca a alguien, a una persona madura que te ayude. Recuerda el consejo de Santiago, que debemos orar los unos por los otros. Recuerda el consejo de Santiago, que debemos confesar nuestros pecados si hemos fallado. Dios añada bendición a su palabra en esta mañana.